en aquella parte, al menos que tenga que ver con las propuestas políticas, que tenga que ver con lo programático, que tenga que ver con algunas ideas generales, que tengan que ver con una concepción mínimamente justa de los recursos municipales y demás, pues en eso parece que no hay demasiados problemas, ¿no? Entonces, no ponerse de acuerdo, sabiendo que el régimen electoral impide o puede impedir que 3 candidaturas alternativas pudieran tener representación, sería la idiocia política. Y yo ya me callo. Y le paso la palabra a Paco Sierra. Muchas gracias. En principio eran 7 o 10 minutos, porque el resto de la hora iba a ser para preguntas e intervenciones de la silla. Bueno, la idea es que sea un foro más dialógico, que seguro que más productivo. Yo la verdad es que tengo pocas ideas que aportar por una simple razón, ¿no? De la constatación de fracasos y de intentos fallidos de lo que constituiría una suerte de frente amplio. Creo que hay experiencias suficientes a nivel internacional para aprender de la historia, y a nivel particular, si hablamos de Andalucía, de las experiencias que fueron un semillero que pudieron cambiar nuestra tierra, si hablamos de convocatoria por Andalucía, desde el punto de vista de sumar, de construir, de amalgamar las diferentes perspectivas. La experiencia que conocéis sobre los intentos de por Andalucía fueron los resultados que fueron, y ahí yo creo que podemos plantear algunos ejes a discutir, ¿no? Primero, ¿qué es lo que hace falta para construir un frente amplio? De la lección de este proceso queda claro que no puede ser un acuerdo de direcciones políticas, que hay que romper con las direcciones políticas, que hay que abrir por abajo un espacio de confluencia construido desde las bases, por una sencilla razón. Ese pactismo y esa cuestión pues está paralizando ya no solo a nivel de Andalucía, sino a nivel estatal. En el caso del proyecto de Sumar, de Yolanda Díaz, pues se da una paradoja, como citaba Doménez, de que quien cuando puede no quiere, cuando quiere no puede. Es decir, se va a dar una circunstancia en las políticas, las temporalidades, los tiempos son importantes, y los tiempos para la confluencia a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local se están pasando. Yo creo que tendríamos que empezar a pensar qué ha sucedido en el caso italiano. Por 2 razones. Una, por la ley electoral, es decir, lo mismo que se hizo contra el PCI, con el pentapartido, de intentar evitar una propuesta transformadora después de la Segunda Guerra Mundial en Italia, se aplicó también aquí, con la anuencia del Partido Socialista, del PSOE, y tenemos un bipartidismo similar al siglo XIX. Eso no ha cambiado en lo esencial, salvo el proceso del 15M, la emergencia de Podemos, en la que la institucionalidad de ese modelo sistema de Estado y partidario y político se ha mantenido. Pero tenemos un problema a varios niveles. Uno, de unas direcciones políticas o la llamada nueva política, cuya forma de operar en nada es nuevo. Me refiero a la ley de Robert Mitchell, de los partidos, de cooptación, de oligarquía, de decisiones que están por fuera de cualquier deliberación pública y por fuera de la participación popular y de los métodos, más allá del clic-activismo y del voto electrónico, de lo que necesita hoy este país, que es abrir un espacio de debate y una nueva confluencia. Y esto tanto para el proyecto Sumar como para el proyecto de lo que representa hoy Podemos, que sigue pensando o siguen anclados en lo que fue y ya no es. Y en ese escenario el problema de la dirección política ha sido significativo en los acuerdos de confluencia, porque se ha planteado siempre a nivel de las direcciones, nunca a nivel de apertura de un proceso de convocatoria pública a la ciudadanía para hacer un proceso de confluencia. Si no se invierte en los términos de por abajo construir ese proceso de confluencia, no va a haber nunca proceso de confluencia, hasta que se dé el fracaso final, como en Italia. Y en ese caso, lo que se puede dar, en el caso italiano, son partidos o regionales o locales, aislados, sin un proyecto de Estado. Sin un proyecto de Estado y un proyecto federal a nivel europeo, difícilmente podemos construir a este respecto. Es decir, de algún modo tengo claro que una primera lección es recuperar la calle y abrir un espacio de debate con las bases. Y evidentemente esto no es tan fácil porque no todas las bases están en esta lógica, ¿no? Y los aparatos de partidos, que ya sabemos cómo funcionan, pues van a evitar cualquier tipo de apertura en ese sentido, sea Podemos u otras fuerzas políticas, ¿no?, a este respecto. Tampoco, y en eso soy muy crítico, el método y la propuesta de Sumar o la propuesta de Yolanda Díaz está viendo un proceso de confluencia. Lo está haciendo tarde y mal, y además lo está haciendo sin un método.
y sin un proceso participativo. No me refiero solo a los expertos que van a hacer un programa y un cambio de estado, me refiero a la propia posibilidad en el territorio de intervenir, de abrir, de construir por los actores políticos, y quizás sea demasiado tarde. Los últimos acontecimientos indican que va a terminar con un pacto o no, y varias candidaturas a nivel estatal. A nivel local estamos como estamos y no creo que se pueda conseguir. Si hay una voluntad de algunas fuerzas políticas de lo que constituiría por Andalucía para intentar iniciar candidaturas. Este día o ayer fue, ¿no?, que se nombró la candidata en el caso de Sevilla a este respecto, y yo creo que es un momento de innovación política de lo que sería un partido plataforma más abierto en redes y con una confluencia en el que haya una deliberación y participación. La gente lo está pidiendo y la gente también está de algún modo desorientada respecto a las decisiones que se están tomando por parte de las direcciones políticas, que no son entendibles. Decía Pino algo muy importante, es que no hay una discrepancia significativa a nivel programático, no hay ninguna diferencia programática. Ni siquiera diríamos en cuanto a proyecto de estrategia de Estado para construir una alternativa de futuro y progresista para el país, a nivel andaluz. Pero sí lo hay en cuanto a la perspectiva instrumental de los partidos y la lógica de cómo construir en ese sentido. Yo creo que en otros procesos, en otros momentos históricos, es evidente que la decisión que se puede organizar respecto a las direcciones pasa por al menos tres factores, ¿no? Y aquí retomando algunas ideas regeneracionistas de Blas Infante sobre cómo no improvisar un pueblo y cómo no improvisar en pedagogía política un proyecto colectivo de confluencia. Yo creo que tenemos herramientas en Andalucía para plantearlo y voluntad de construir por parte de la ciudadanía. ¿Qué elementos veo yo difíciles de cambiar y que operan también en las fuerzas de la izquierda, ¿no? Había hablado de la situación que tiene la tendencia oligárquica tradicional, tanto en Andalucía como en el Estado. Bueno, también los partidos están funcionando con esa lógica oligárquica y vertical a unos niveles extremos que difícilmente pueden generar pues lo que se llama la virtud republicana, espacio de convivencia, de confluencia, de diálogo, de construcción colectiva, de lo común. No se está dando en ningún ámbito. Es más, está habiendo, hablo por lo que conozco en el caso de Sevilla y Andalucía, en algunas fuerzas como Podemos, es una carcasa sin bases, sin militantes, y yo diría que empezaría a pensar si tienen cuadros o no. Yo creo que ya nunca lo tuvieron, o lo tuvieron de manera muy esporádica, porque han logrado no solo liquidar los círculos, sino también liquidar cualquier dirigente que plantee una perspectiva local o crítica en esta perspectiva. Bueno, ese escenario es favorable al bipartidismo, es favorable con un marco normativo y electoral de reglamentación que perjudica una alternativa de izquierdas o mayoritaria, y en ese sentido tendríamos que plantear cómo unificar. Y yo he venido más a escuchar precisamente porque la experiencia de los fracasos sucesivos me deja claro que no es posible ese pacto con la dirigencia política, que es necesario desbordar por la base, y en tercer lugar, y aunque suene duro, que hay algunas fuerzas políticas en este país que se reclaman del cambio, que harían un favor si desaparecieran literalmente del escenario político en este momento. Literalmente. A nivel local, a nivel regional y a nivel estatal. Eso lo tengo muy claro, porque no hay ninguna posibilidad de acuerdo o de proyecto de alternativa y confluencia, con ciertos liderazgos que considero tóxicos en el sentido de negar toda posibilidad de participación, negar toda posibilidad de confluencia y negar toda posibilidad de acuerdo y de consenso. Posiciones de la vieja política, por ejemplo en el manejo de la candidatura a nivel andaluz, de tiempo, de posiciones de fuerza, que no tiene nada que ver con la construcción de una política de Frente Amplio. Una política de Frente Amplio implica mucho más que acuerdo de coaliciones de partidos y dirigencias. Implica construir por la base espacios de militancia, de trabajo, que creo que existen y persisten. Es decir, ahí esa cultura y ese caldo se da en Andalucía y se da en otros ámbitos territoriales dentro del Estado. Pero no se está trabajando desde las fuerzas políticas por esa cultura de la confluencia por abajo y de construcción colectiva. Al contrario, todo intento en ese sentido ha sido, digamos, no solo cercado, sino también negado y cuestionado a este respecto. Entonces habría que plantear qué tipo de composición y qué tipo de innovaciones políticas. Y aquí, bueno, mañana Sebastián puede hablar de la experiencia que tuvimos a este respecto.
pero hicimos propuestas concretas de innovación, hicimos propuestas concretas de confluencia, propusimos una agenda rota y bueno, se dijo sí, luego no, y aquí hay una constante, si hablamos de Andalucía, desde direcciones nacionales, en algunos casos de formaciones políticas y ni siquiera ninguna capacidad de negociación en clave local y regional. Bueno, esas son formaciones políticas que recuerdan pues, al Partido Popular, a la derecha, a las formaciones que no tienen anclaje o territorialidad al pie de calle, y no es lo característica que debiera definir un poco la izquierda a ese respecto. No entro en otras consideraciones que me gustaría entrar sobre qué cultura política, qué política cultural, qué discurso están promoviendo esas fuerzas y qué tipo de estrategia política están algunas organizaciones planteando a nivel estatal, porque están afectando a nivel local y a nivel autonómico, claramente, porque creo que evidentemente siguen de algún modo insistiendo en el error, insistiendo en una concepción de la política que no es posible cambiarlo desde arriba, discutiendo todo lo que ha sido la conquista del gobierno, en este caso de coalición, y las posibilidades en un escenario crítico que han permitido salvar la crisis en ese contexto. Entonces, bueno, de las tres cuestiones, construir otros liderazgos, abrir por la base la confluencia, cambiar la lógica, no es posible ningún tipo de confluencia desde las direcciones políticas hoy día, con estas direcciones no hay ninguna posibilidad y hay que incluir todos los actores que están ahora liderando la izquierda a nivel estatal y a nivel autonómico, y evidentemente también establecer un poco otra lógica y otro proyecto, y tenemos experiencias internacionales en el sentido contrafáctico, negativo, caso italiano, como sigamos en esa deriva, es el caso italiano, de la práctica desaparición y relevancia de la izquierda, qué cultura política y qué perspectiva de innovación con tiempos mucho más largos que lo que estamos haciendo. Creo que por su y a tomar nota y escuchar de lo que viene. Pilar Tabla. Yo voy a intentar ser breve. Evidentemente quiero decir qué hago yo en esta mesa, porque estoy en esta mesa y no en otro sitio, que es donde naturalmente parece ser que debería de estar, pero estoy aquí. Y voy simplemente a aportar, yo creo que la aportación que yo puedo hacer a este foro es mi experiencia como experta en coaliciones. Yo ya he hecho una experta en coaliciones, soy expertísima en coaliciones. El destino me ha puesto para que yo sea una experta en coaliciones. Por lo tanto, como este foro se trata de coaliciones, yo voy a aportar mi experiencia. Y creo que mi experiencia es lo que hace que yo esté aquí sentada. También es como una conclusión de la experiencia que he tenido hace que esté aquí y no en otro sitio. Y muy breve también, porque si no, efectivamente yo necesito como ponencias para exponer todo esto, porque estas confluencias dan para incluso hacer una serie de Netflix, ¿no? O sea, directamente. Yo en algún momento incluso puede ser que me atreva a hacerla, porque sería un éxito. Bueno, yo nunca pertenecía a ningún partido político, entro en política en el 2011 cuando me llaman del PA, alguna gente de la que está por aquí, me llaman del PA para formar parte de la candidatura a la alcaldía de Sevilla, del número 2, y digamos mi entrada en política. Pasan una serie de circunstancias, como bueno, aquella campaña donde yo aprendí mucho, porque yo nunca había estado dentro de un partido político, no había vivido nunca una campaña política desde dentro. Para mí fue muy enriquecedora en muchos aspectos, los aspectos buenos, los aspectos malos, los aspectos chunguísimos, pero muy enriquecedora, porque todo eso son cosas que te van aportando y te van enseñando cómo funcionan las cosas que tú no sabías cómo funcionaban, ¿no? Ese intento de volver a la alcaldía de Sevilla, no a la alcaldía, pero sí a formar parte de la institución, casi se consigue en el 80% del escrutinio. Nos echan a la número 1 y la número 2 fuera. Fue una pena, pero bueno, por lo menos tenemos la satisfacción de que quien nos echó fuera fue el barrio de los Remedios, ¿no? Por lo tanto, un poquito de consuelo dentro de la tragedia. Después ya nada, yo sigo en el Partido Andalucista, porque era un barco que se hundía y yo ya digo, ya que he entrado al final, pues me voy a hundir con el barco, ¿no? Me parecía incluso en ese momento, por muchas circunstancias, me parecía honesto. Pasa lo que pasa, emergen los partidos nuevos, la gente evidentemente está de espalda al andalucismo
y con la emergencia de los partidos nuevos, supuestamente nuevos, como fueron en aquel caso Podemos y Ciudadanos, pues aquello fue un desastre absoluto. Y el Partido Andalucista, yo participé también en aquello, decide desaparecer, disolverse. Es verdad que lo hizo como una dimisión ante el pueblo andaluz, no nos queréis, nos vamos. Y lo hizo con 322 alcaldes y concejales, que también hay que decirlo. Difícilmente un partido se retira del panorama político teniendo todavía una fuerza municipal como la que tenía. Cuando se disuelve el Partido Andalucista nos quedamos los andalucistas, que yo siempre he sido, soy y seré andalucista, nos quedamos un poco huérfanos porque yo ya había entrado en el panorama político, yo nunca había estado huérfana, pero en ese momento me quedo huérfana un poco de partido político, de herramienta con la que poder ser útil a mi gente. Hay varias sensibilidades dentro del Partido Andalucista y se empiezan a crear diferentes partidos. Uno de los partidos que se crean y que se consolidan, como fue Andalucía por sí, que es casi una continuación de lo que era aquel PA, fue Izquierda Andalucista, que fue el partido que yo, junto con otros compañeros, creamos. ¿Por qué llego hasta aquí? Porque aquí empieza la confluencia. Izquierda Andalucista se crea, primero, fue el único partido andalucista que se crea sin miedo y sin complejo. Fuimos el único que quisimos posicionarnos claramente ante la gente, ante los andaluces y las andaluzas, diciendo que éramos de izquierda y que éramos andalucistas, cosa que ningún partido que sale de la disolución del Partido Andalucista hizo. Todos buscaron nombres estrambóticos para no llamarse andalucistas y para no llamarse de izquierda. Nosotros fuimos el único partido que quisimos llamarnos de izquierda y andalucista, y fuimos Izquierda Andalucista. Y nacimos para ser un instrumento útil, una herramienta útil al pueblo andaluz, por un lado. Por otro lado, con una clara vocación de confluencia. Eso para nosotros estaba clarísimo, la vocación de confluencia. Y por otro lado también, como digo, con esas siglas clarísimas para que ya no hubiera ningún tipo de titubeo a la hora de que la gente se plantara ante el andalucismo, por lo menos el que nosotros proponíamos. ¿Qué hicimos con esto? Pues empezamos a buscar las confluencias. ¿Con quién? Evidentemente con la izquierda. Todavía algunos partidos, Andalucía por sí en aquel momento todavía no se había constituido como partido, Primavera Andaluza era una asociación, entonces bueno, empezamos a buscar la confluencia con la izquierda porque creíamos que realmente el andalucismo tenía que empezar a hablar y a dialogar con la izquierda andaluza. Nos reunimos con Unidas Podemos en aquel momento, Podemos incluso nos confiesa que no tenían ni puñetera idea de lo que era el andalucismo, además nos lo dijeron así, pero que estaban dispuestos a aprender y a escuchar y a caminar. Tuvimos una serie de reuniones bastante buenas, bastante comprensivas, con mucho diálogo y con mucho un talante que se tenía que tener en aquel momento, y Izquierda Andalucista entra en la campaña de Unidas Podemos. La única condición que pusimos, porque podíamos poner pocas en aquel momento, era que fuera Unidas Podemos por Andalucía. Entonces el por Andalucía aparece desde que entra Izquierda Andalucista. No entramos como confluencia, pero sí participamos en la campaña activamente, concretamente yo, que además se llegó a un acuerdo para que la presencia del andalucismo tuviera por lo menos simbólicamente algo que decir, pues fui candidata al Senado por Unidas Podemos por Andalucía. ¿Qué me permitió eso? ¿Qué nos permitió eso a los andalucistas en esta primera confluencia, que no fue confluencia formal? Pues hablar de andalucismo en círculos, en zonas, ante gente que nunca había oído hablar del andalucismo, que nunca había oído hablar a un andalucista en este caso, en política de izquierda. Yo recuerdo que era la única que subía al atril con la bandera andaluza. Y es muy curioso porque la gente que iba normalmente, evidentemente la gente de Izquierda Unida, gente de Podemos, que en aquel momento también, y aplaudían cuando yo subía con la bandera andaluza. Eso a mí me daba señales de que algo había incluso dentro de la izquierda que tenía que ver con el andalucismo, con nuestra historia, con nuestra identidad, con nuestra vocación de sujeto político. Y curiosamente a lo largo de la campaña cada vez la bandera andaluza iba tomando más el atril, iba tomando más el escenario, ya no de mi mano sino de la mano también de los diferentes candidatos que se presentaban en los pueblos, en las zonas a las que íbamos, en las ciudades a las que íbamos. Eso concluye con unos acuerdos de seguir adelante,
porque en realidad fue un primer contacto bastante fructífero y bastante bueno para las dos partes y enriquecedor. Y ahí empezamos nosotros a hablar también con diferentes asociaciones o gente, digamos, del andalucismo, como fue Primavera Andaluza. Primavera Andaluza se convierte en partido político y empezamos conversaciones con lo que fue Podemos y Izquierda Unida, Antonio Maillo, Podemos, Teresa Rodríguez. De ahí sale, voy a correr porque evidentemente no puedo contar nada, porque si no estamos aquí hasta mañana. De ahí sale Adelante Andalucía. Ese primer Adelante Andalucía, que yo creo que ha sido en los últimos tiempos, creo yo, desde dentro, como lo viví desde dentro y como percibí que la gente lo vivía desde fuera, para mí fue y sigue siendo, ya no existe, uno de los mayores aciertos que hubo en la izquierda andaluza y en el andalucismo. Esa confluencia en Adelante Andalucía para mí era la clave del comienzo de una confluencia que hubiera sido una confluencia útil y una herramienta útil al pueblo andaluz. Porque además se nacía con la convicción y con la idea y con la vocación de unir a mucha más gente después, de que entraran otras organizaciones políticas, que entraran colectivos civiles, empezar a hablar ya fuera de las elecciones con más calma con la gente y bueno, yo creo que fue, por lo menos yo que lo viví, fue una explosión de ilusión tremenda, pero en todos los sentidos, ¿no? Una campaña muy dura porque recorrimos toda Andalucía, donde además íbamos en igualdad de condiciones, interveníamos las 4 personas que estábamos representando la coalición, la gente llenaba, tanto en los pueblos más pequeños como en las ciudades más grandes, llenaban los locales, la zona donde, bueno, en Sevilla había más de, no sé, 4 o 5 mil personas, y había una cosa que a mí me emocionaba mucho, porque por la coalición, no solamente por ser andalucista, allí los partidos políticos que formaban la coalición, como eran Podemos, como Izquierda Unida, que normalmente van con sus banderas moradas, otros con sus banderas republicanas, lo que estamos acostumbrados, allí nadie iba más que con la bandera blanca y verde con Adelante. Aquello se llenaba de banderas blancas y verdes. Y las llevara quien las llevara en la mano, daba igual que fueran de Izquierda Unida, que fueran de Podemos, que fueran de Primavera o que fueran de Izquierda Andalucista. Todos llevábamos la misma bandera y todos aplaudíamos la misma cosa y todos trabajábamos en la misma dirección, con la vocación y con la intención que después de aquello empezábamos a construir un sujeto político andaluz. Por eso los andalucistas estábamos en aquella coalición. Doy un salto, la coalición se rompe, el grupo parlamentario se rompe, entrar ahí, no voy a entrar porque eso sí que necesita horas, eso sería... Otra serie. Eso es una serie, solamente eso, la ruptura del grupo parlamentario es otra serie. El grupo parlamentario se rompe y como sabéis se sacaron 17 diputados y diputadas, como sabéis se queda por un lado Unidad Podemos, por otro lado pasan al grupo no adscrito lo que era Adelante, que todavía no era Adelante como partido político, era un grupo de partidos que se quedan como Adelante. Yo me quedo en ese Adelante porque mi organización se queda en ese Adelante, pero yo ya personalmente me quedo muy a disgusto. Es decir, a mí ya no me gustaba lo que había pasado, no me gustaba cómo se había roto el grupo parlamentario, no me gustaban las cosas que se habían hecho y no me gustaban los relatos que habían salido al público. Me quedo intentando convencer que había que volver a confluir, que había que volver a hablar, que había que volver a dialogar, y yo lo podía hacer desde dentro porque era la que estaba dentro de aquel Adelante, del Adelante que ya se separa. Lo intento por todos los medios, lo sabéis incluso gente que habéis estado aquí, por todos los medios. Incluso alguna gente de Izquierda Andalucista, algunos militantes de Izquierda Andalucista, sacamos un manifiesto público a título personal pidiendo la unidad. Aquí, por supuesto, hablando dentro de la izquierda, de que la izquierda también tiene que tener conciencia de que Andalucía tiene que tener un gran protagonismo en el Estado, por supuesto, porque si no los andalucistas no haríamos nada ahí. Y además estoy por Andalucía porque también hay un grupo andalucista como es Iniciativa del Pueblo Andaluz, es decir, que yo sé dónde estoy, sé por qué estoy, y voy a seguir apostando por la unidad, porque es la única solución que nos queda.
fuera de la unidad en estos momentos políticos, porque hay que también situarse en los momentos políticos. No todos los momentos políticos son iguales, no en todos los momentos políticos te puedes posicionar de la misma manera, y la política es tener conciencia de la realidad en la que vives, de los problemas que tienes que solucionar. Eso es la política no es una ideología teórica para que te pongan muchos likes en Twitter, y para que te aplaudan mucho, y para inventar poemas y ponerte la mano en el pecho, que la gente necesita que seamos una herramienta útil. Por eso yo creo que la herramienta útil en este momento tiene que ser la unidad y la confluencia, con todas las diferencias, pero sobre todo con todo lo que nos une. Y es posible si partimos de la humildad, si partimos de los egos un poquito aparte, y si partimos de las necesidades reales del pueblo andaluz. Eso por un lado. Si no, vamos a un precipicio en el que unos estarán mucho más abajo y otros más arriba, pero como decía Pino, al cero. Y yo no quiero que Andalucía esté arrinconada en un parlamento, y que Andalucía no tenga voz en el Congreso, y que Andalucía no esté en sitios e instituciones tan importantes como son las municipales y las locales. Por eso estoy aquí. Y por supuesto, y fuera de esto, el andalucismo hay que volver a replantearlo. El andalucismo, con todo el respeto, con todo el cariño y con todo lo que nos ha dado Blas Infante, con todo lo que nos ha dado el nacionalismo y el andalucismo histórico, el andalucismo se tiene que posicionar en el siglo XXI. El andalucismo del siglo XXI tiene que hacer su propio camino, un camino adaptado al siglo XXI. Yo no me atrevo a decir, porque además Blas Infante se ha convertido en un chicle del que todo el mundo tira a la derecha, tira a la izquierda, tiran los andalucistas de un lado, tiran los... Blas Infante no puede ser un chicle, porque eso no es respetar la figura de Blas Infante. No podemos acomodarlo a lo que cada uno quiera, no podemos sacar frases sueltas, porque en ese momento nos conviene una frase de Blas Infante, pero obviamos la que no nos conviene, que está bien de Blas Infante. Tenemos que hacer un planteamiento nuevo del andalucismo. Eso lo tenemos que hacer los andalucistas, a ver si también somos capaces de reunirnos todos y replantear todo esto. ¿Por qué es necesario? Porque también el andalucismo en las confluencias tiene que tener una fuerza, tiene que tener unas ideas muy claras y un posicionamiento muy claro del siglo XXI. Y yo creo que todas estas cosas puestas encima de una mesa para debate, para reflexión entre todas y todos, la izquierda y el andalucismo, podemos construir algo grande, podemos construir algo bonito y sobre todo podemos intentar salir de los rincones en los que estamos actualmente en el Parlamento andaluz, que yo creo que ni el pueblo andaluz se lo merece, ni siquiera la lucha que todas y todos emprendemos y tenemos y que nos dejamos la piel tampoco nos merecemos. Así que yo creo que la apuesta por la confluencia, por la unión, por la comprensión y porque los caminos tienen que ser otros, y espero que no tardemos 30 años, y sobre todo porque sabemos que lo que hemos hecho no ha dado resultados. Nada más que tenemos que ver, el sentido común, mirar dónde estamos. Es que con mirar dónde estamos ya tenemos que saber que estamos equivocados, que tenemos que andar y transitar otras sendas para llegar a otro sitio. Bueno, pues ese tipo de reflexión, ese tipo de apuestas, y por lo menos mi experiencia, tantas confluencias en las que he estado y que he sido protagonista, he vivido en primera persona, me hacen pensar que es posible, siendo muy generoso, y que ojalá la izquierda y el andalucismo se den cuenta que por encima de todo esto hay otras cosas que son más importantes que algunas cosas partidistas que deben de dejarse en segundo plano. Yo me puedo ir a mi casa, porque yo he venido para esto. A mí cuando me llamó José Antonio, al que conozco por tema educativo, ¿no? por la asociación Redes, porque yo como periodista y como ciudadana, madre, miembro de consejo escolar, de AMPA y de todo, pues hemos coincidido en temas de defensa de la educación pública. Me dijo que sí venía, y yo vengo con el interés sobre todo de escucharos a los que habéis estado metidos en la cocina, porque como periodista y como ciudadana una no entiende nada. Yo creo que esa es la sensación que aflora, y además estos días preparando esto digo, bueno, no es cosa mía. Mirad, esta semana, solamente esta semana, y solamente en el diario.es, que es el medio donde yo publico habitualmente, hay dos compañeros que han publicado columnas. Una es Carmen Camacho, que es de Izquierda Invertebrada, y hoy es José María Izquierdo en El Nacional, hablando de las locuras de Vox y la desunión de la izquierda o algo así. Entonces,
cuando tú no estás metido en la cocina y tú lo que ves es lo que ellos presentan, como periodista, como ciudadano, te quedas atónito y preocupado. Tan preocupado que yo, sin ser tan caótica como Paco, pero es verdad que yo soy muy vehemente y le doy a la gente una impresión un poco como Pilar de todavía se puede, todavía estamos a tiempo, todavía no sé qué, perfecto, pero todavía localizada en medio. Yo querría que sí, pero lo veo negrísimo, ¿eh? O sea, yo estoy más pesimista, no puedo estar. No puedo estar porque los periodistas son un poco bisagras entre el ciudadano que lo lee o que lo ve y ellos que lo están haciendo. Entonces nosotros hablamos para documentarnos y efectivamente constatas, como ha dicho Pilar, ya hay una formación que dice que no, que imposible. Y luego yo aquí recapitulaba también mirando en tres planos, ¿no? Lo estrictamente andaluz, el ámbito nacional y luego la escala municipal. Entonces, en lo estrictamente andaluz, por una parte ya tenemos adelanta Andalucía, y por Andalucía eso está claro que por más esfuerzo que se haga, va a ser que no, ¿vale? Con todo el resultado que ya hemos visto y con la ley electoral que tenemos, ¿vale? Pero es que además, dentro de por Andalucía, los dos grupos más numerosos, la experiencia pasada fue, no sé cómo, es que no quiero ni, no sé, no me quiero pasar del adjetivo, pero vamos, no hace falta que lo diga, ¿no? O sea, del momento, de la forma más contraproducente no pudo ser, que yo por eso venía con interés de un poco a ver qué afloraba. No se puede hacer peor, ¿no? Verdaderamente, ¿no? O sea, sí, todavía sí, pero bueno, todavía sí, pero bueno, muy al borde de lo muy preocupante. Vale. Entonces, en ese enfrentamiento ahora mismo enfrentamiento, choque, divergente, como lo queramos llamar, dentro de por Andalucía, yo veo varios elementos. Por una parte tenemos lo que habéis venido apuntando a escala nacional, esa rivalidad. Claro que se constata entre, digamos, la órbita Podemos y la órbita Sumar, vale. Después yo aquí también, dentro de por la Andalucía, detecto una distinta velocidad en los grupos, los actores, sobre cómo integrarse en Sumar. Hay gente que directamente lo ve clarísimo, hay gente que yo detecto que es proclive, pero que quiere manejar sus tiempos y tampoco me parece caprichoso, porque, bueno, es que las organizaciones tienen sus dinámicas y hay algunos que le parece que van lento y otros que le parece... Y luego diferencias dentro del propio Podemos. Esto ya es la muñeca de rusa. Entonces, claro, esto también es inquietante. Y los elementos que se han dado para que la opinión pública esté escamada, la opinión pública que al final son los potenciales votantes, no han parado solamente en la constitución del acuerdo, sino que una vez que ya está el grupo parlamentario mucho más pequeño, lo que aflora es unos desencuentros enormísimos hasta el punto de que se quitan unos a otros de las posiciones en las que están. ¿Vale? Vale. En el ámbito nacional, una cosa que me parece preocupante es que a veces también nos enajenamos. Yo hablo en plural porque siendo periodista y siendo analista soy inequívocamente progresista de izquierda y eso que es abierto y conocido y publicado, ¿no? Yo no estaría aquí. Vamos, digo que voy a usar el entonces, pero realmente nos enajenamos en el alarmismo de que estamos peor que ayer y peor que mañana, y en el periodismo también pasa muchas veces, y hay cosas en las que no. O sea, hoy habría mimbre para poder exhibir a la población un abanico de avances que sería muy razonable y que podría dar una garantía de un apoyo, incluso ni siquiera de izquierda, sino de una mayoría social. Es decir, de cómo se ha afrontado el tema del corona, con los ERTE, de la reforma laboral. De hecho, hombre, conviene decirnoslo a veces, porque nosotros tenemos esa tendencia al machaque, que esto sería lógico
que hiciéramos bueno, un buen balance de eso. Y lo triste o lo alucinante es que eso se está auto boicoteando por cosas que habéis ido señalando y que no son de difícil diagnóstico. Entonces, hay figuras que han sido muy importantes, incluso que pueden seguir siendo importantes en nuevos roles, en nuevos papeles autoelegidos, en el caso de Pablo Iglesias, bueno, que se vayan encontrando. Pero desde luego, si cada uno se empeña en seguir tirando para un extremo, es destructivo. Entonces, el papel de Pablo Iglesias que está jugando a mí me parece muy pernicioso, sin negarle todo el valor que ha tenido a la configuración del actor político que fue Podemos, sin negarle el valor que él pueda tener ahora como analista, lo que sea, pero está jugando un papel muy pernicioso porque, por ejemplo, ayer mismo, pues desde una tribuna que ya es periodística, que ya es analítica, él da una noticia de una cosa perteneciente al gobierno y al Consejo de Ministros, de qué leyes van o qué leyes no van. O luego en mensajes como el tuit este famoso, pues a la persona que él eligió para sustituirle, utiliza un lenguaje que es un lenguaje ofensivo en lo personal, porque aunque diga políticamente estúpido, bueno, es estúpido, ¿vale? Pero es que por otro lado, estoy de acuerdo con Paco en que lo de Sumar también, vamos, que además lo he publicado hace mucho tiempo que he puesto un titular que era urge una explicación, pero es que ya no es que urge, es que ya va tarde esa explicación. ¿Por qué? Porque en eso pienso que Pablo Iglesias tiene razón, en que descalificar a los partidos no es pedagógicamente constructivo. A mí me gustaría estar de acuerdo con Pablo. Hay un artículo que si no lo habéis leído, de Sergio del Molino, el pasado julio, ¿cómo era este? Que se llama Yolanda Díaz, joven promesa. Hombre, que no suscribiéndolo yo totalmente, pero es verdad que tú dices, te pone una cosa y dice, el buen seductor escucha y calla para parecer inteligente y enigmático. Y eso es algo que pasa mucho. Hombre, claro, cuando uno propone que un poco Feijóo también es de esta cuerda, ¿no? Exacto, pero hombre, ya llega un momento que hay que proponer lo que sea, si nos gusta, nos gusta, y si no nos gusta, no nos gusta. Entonces, de las palabras de Paco, de alguna manera constato una pregunta que traía yo aquí, como una periodista, porque se lo escuché a Enrique Julián el otro día en el Hora 25 y me quedé estupefacta, pero parece un poco que va por ahí. Sí, hay una opción, hay un riesgo real de que vaya a haber dos bloques. Sí. Uno comandado por Yolanda Díaz y otro pues comandado quizá por Irene Montero. Entonces eso me parecería de suicidio total. Me parecería suicidio total. A escala municipal, hombre, obviamente es una rémora, que a la fecha de que estamos, la única cabeza de lista o el único cabeza de lista que no sabe quién va a ser es el de este supuesto espacio de confluencia a la izquierda. Y eso desde un punto de vista comunicativo, si yo en vez de dedicarme a escribir columna de análisis fuera de un gabinete de prensa y asesorara, le diría, por punto número 1, es que tiene que haber una cara, Paco, tiene que haberla. Yo sé lo que tú quieres decir de la veracidad del proceso, pero es que la gente el día que va a votar busca a alguien y un equipo. ¿Y cuál es el peligro de lo que tú apuntabas de hacer una estrategia? Que a ver, que no es excluyente, yo estoy de acuerdo contigo, lo otro hay que hacerlo. Pero, ¿cuál es el peligro de que nos fiemos? Y ojo que me parece que era la estrategia del PSOE en las últimas autonómicas. La estrategia del PSOE era, no pasa nada si perdemos, con unas espadas. Esto es una cosa de transición, nos estrellamos ahora y en la siguiente legislatura ya sí que sí. Y el problema es que nos pase como a Madrid. El problema es que no sean ni 4, ni 8, ni 12, sino que nos tiremos 20 años de PP y entonces eso tiene consecuencias, porque ellos moldean al electorado, como es de cajón. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Madrid ahora? Que es curioso, pero tiene mucha lógica. Cuando la gente, la mayoría social, incluso progresista, lleva a sus niños a la concertada o a las cooperativas privadas por guay y cool que sean,
o se paga el seguro privado porque en la pública es que no puede ser, la gente acaba diciendo, si yo no uso el servicio público, si yo todo me lo pago, a mí que me bajen los impuestos. Y el primero que le dice que le bajen los impuestos, lo vota. Entonces, ese peligro de hacer plan a décadas, pues ese peligro lo veo y me preocupa, ¿no? Otra cosa que me preocupa, que aquí no estamos hablando ya solamente de que el hecho de ir tarde y no tener una cabeza visible, de menos opciones de victoria, nosotros estamos hablando de opciones de victoria, fíjate tú lo que estamos hablando aquí, opciones de victoria municipal. Eso es que eso no lo tenemos en la mente, ¿no? Entonces la mente es a ver qué mayor fuerza se podría tener para poder llegar a influir un poco más, que es lo que está pasando a escala nacional. Vale, pues el problema no es ya que lo que se está haciendo da pocos mimbres para tener mucha fuerza. El problema está en que el partido de una izquierda menos transformadora, o de una izquierda menos izquierda, o de una izquierda que necesita del espoleo de la izquierda más izquierda, es que solo no lo va a conseguir. Es que necesita una acción más eficaz por parte de esta izquierda para poder optar a que esto no sea la avalancha de un PP radicalizado porque tiene una competencia en su ámbito de la derecha, o que encima necesite al neofascismo. Y es un neofascismo grave en lo concreto. Mira, ayer escuchaba yo el caso, vamos, lo leí por la mañana, pero por la tarde todavía fue más vivido el testimonio. No sé si leísteis ayer una profesora de un colegio en Mallorca, de La Salle, sí, que ha tenido un problemón con los alumnos, vamos, porque los niños querían poner la bandera de España, ella dijo que no se ponía, ateniéndose a las normas del colegio, y bueno, está sufriendo amenazas de muerte, ella y su familia y tal y cual. Y el compañero del Diario de Mallorca, que lo estaba contando en la radio, decía, ojo que es la primera vez que siento miedo, miedo por ella, pero miedo porque los periodistas que hemos informado de esto, ni siquiera los opinadores, que nos echamos más a la arena, sino el redactor currante que le toca cubrir eso como le toca un escape de gas en una barriada, y va y lo cuenta, está sufriendo amenazas de muerte de la ultraderecha. Esto es lo que, ¿verdad? Que esto es lo que estamos afrontando con la normalización de la ultraderecha, las instituciones y tal. Ese es el peligro real que tenemos, al que hay que dar respuesta. Entonces, ¿qué opciones? Yo lo ponía aquí y digo, no se trata, creo yo, de ser tan vanidoso como para albergar la esperanza de tener una solución. O sea, yo, imaginaros tal. Pero lo primero que le dije a José Antonio cuando él me llamó es si a vosotros os parecía que este acto es lo primero que hay que hacer. Entonces ahora es cuando yo hago amigos. Porque yo vengo encantada de venir. A mí me encanta comunicarme, este es un tema que me interesa profesional y vitalmente. Como periodista de 46 años, madre de 3 hijos, como hija que fui de un militante antifranquista, miembro del PT, y que íbamos a todos los mítines y gritábamos de todo con 3 o 4 años, vale. Pero yo sinceramente creo que esto está bien para que nosotros hoy hagamos un poquito de piña y de calor, pero incluso para construir eso que hablamos de ese entroncamiento con las bases, con la sociedad, pues hay que plantearlo y hay que decir, vamos a ver, ¿con qué actores se puede tejer? Y hay muchos actores con los que se puede tejer, Paco. Desde la gente de la universidad, que tú dirás, tú estarás curado de espanto, claro, pero yo no digo de los staff, pero digo, vamos a ver, hace falta la gente joven, hace falta los colectivos migrantes, hace falta las feministas, hace falta todo lo que estamos desunidos, porque además este desunido de la izquierda no es solo, eso lo dice Carmen Camacho en el artículo de la España Invertebrada, no es solo de los partidos, esto es una tarita genética que traemos los de la conciencia social, y donde quiera movimiento que nos metamos, esa tarita la tenemos que superar, porque es que, sí, porque es así. Entonces,
para mí, prioritario, y también tenemos unas virtudes, tenemos mucha gente con mucha preparación en áreas muy distintas, y eso se puede articular, la gente de la cultura que te digo. Entonces, y que compartimos muchos retos, muchos desafíos de lo que nos toca a nosotros si esto se va concretando esta involución. Entonces, habría que pensar, mientras los actores que estáis más metidos en lo político, yo reivindico mucho el ser político desde fuera de lo orgánico. A mí me hacía mucha gracia cuando el 15M y después inmediatamente Podemos como una fuerza exitosa, y había mucho que apareció entonces que te decía, métete en la política, y yo decía, no, pero soy político, yo soy política de toda mi vida y me voy a morir política, y a lo mejor algunos pasáis por la política. Eso no voy a decir quién, pero sí pasaron, o han pasado. Entonces, desde el interés en lo político y en lo público y en lo colectivo, pues vamos a crear ese magma. Nosotros en los medios... No, tranquila, no pasa nada. A ver, hay 3 o 4 cuestiones de las que se han planteado que yo voy a intentar no enmendarlas, ni mucho menos, no tengo capacidad para eso, pero sí utilizarlas. Hay algo que se ha escapado del discurso, porque la realidad es que en este momento hay una cuestión que es muy importante, que es que de alguna manera las ínfulas neoliberales también han caído en desgracia. Decía hace un momento María que lo de menos impuestos cae bien. Pues eso se ha descubierto que en algunos sitios que cae muy mal, porque acaban con los primeros ministros en 10 días. ¿No? Eso era el planteamiento de Reino Unido, ha sido por ahí, ¿no? Porque han visto que realmente quitarle impuestos al final no termina de resolver el asunto. Porque en el fondo de la cuestión también es cierto que a pesar de las dificultades, lo público tiene su interés para la gente. Es decir, el público para mucha gente garantiza lo realmente importante. Aunque yo me pueda permitir el lujo de que yo tengo un seguro privado, me puedo hacer cualquier otra cosa en un momento determinado que otros no podrían. Y ahí me quiero yo mezclar con una cuestión que creo que también es positiva en este momento. A ver, yo vengo diciendo, lo he escrito en varias ocasiones y lo voy a tener que seguir escribiendo porque me parece fundamental. Hay ejemplos sociopolíticos, ahora mismo en la situación actual, que son para tenerlo muy en cuenta de cara a la organización política que se necesita. Voy a referir 2 casos concretos, uno que ya lo he escrito muchas veces por mi condición de maestro, que es el tema de la ILP de la bajada de ratio. 30 organizaciones, todas las que hemos nombrado aquí, malditas seas cuales sean, estábamos allí, todas, incluido el PSOE. No ha habido, y lo doy fe porque lo he vivido desde el primer momento y sigo viviendo permanentemente, no ha habido ni un solo roce entre 2 sindicatos que se presentan en las elecciones pasado mañana, el día 1, que son AMPE y USTEA, que no se quieren ni de pintura, ni comisiones. No ha habido un solo roce entre nadie porque hay un objetivo a conseguir. Un objetivo muy importante en el tema educativo. El objetivo de la ILP no es solamente el conseguir tener una ratio mejor, sino que es la clave fundamental de que en este momento la marcha de la enseñanza privada, a ver, que se fomente, puede pararse. 2 líneas para eso. La bajada de natalidad en los próximos 10 años van a poder posibilitar que puedan desaparecer, no digo que vaya a desaparecer, la enseñanza concertada. Lo mismo que en su momento, cuando apareció la concertada, fue la única, entre comillas, que podía resolver el problema del crecimiento de la natalidad y del crecimiento del sistema educativo. Ese caso ha sido analizado profundamente por los sindicatos, profundamente por la gente que ha participado, por las AMPA que están preocupadas y han llegado a la conclusión de que era vital hacer una presentación de una ILP que pidiera la bajada de ratio. Es un elemento sociopolítico, digo sociopolítico porque todos son sociopolíticos en realidad, ¿no? Pero en estas circunstancias eso ha llevado a la conjunción de fuerzas y a una puesta en común de una serie de trabajos durante mucho tiempo y que va a permanecer. Va a permanecer frente, lo digo porque Pilar lo conoció, a una cosa que se hizo en el ámbito de Unidas Podemos y posteriormente de Andalucía, que era aquello del 5%. ¿Vale? Aquello fue una estructura desde arriba y esto ha sido una estructura muy desde abajo. Aquello funcionó, no digo que no, porque evidentemente funcionó, no salió
Pero ahora hay una ocasión que quiere que sea cual sea el resultado de la votación de esa ILP, al Parlamento se le ha plantado por delante una estructura planteada por muchísima gente, muy diferente, muy distinta. No quiero decir con esto que vayamos a tener que trabajar con todo el rango político de la sociedad, porque posiblemente eso es muy complicado, es muy difícil, pero sí muy bien podríamos trabajar todo el rango progresista, que es mucho más amplio que el de la izquierda, más transversal incluso de la progresía política, que nosotros en el progresismo político es el que nos movemos, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, ese es un caso importante. Y otro caso muy reciente, porque lo hemos visto antes de ayer. 20.000 personas en Sevilla con el tema de sanidad, eso hace 2 años era impensable, absolutamente impensable. Y allí volvimos a estar todos en los altos de la bandera, algunos incluso ocupando más espacio del que correspondía. ¿Vale? Pues tampoco hubo ningún más gesto. Se podía haber tenido, porque hubo alguien que se apropió en buena medida de la manifestación. Sin embargo, nadie se le ocurrió decir: este no es tu sitio, el sitio tuyo está aquí y allí y allá. ¿Pero? Digo esto porque ahí se ha puesto por delante lo importante, lo verdaderamente interesante, lo que importa a la gente, frente a las posibilidades que se daban de tener yo más o menos presencia. Para mí esos 2 ejemplos, llevados a la estructura solamente porque sea un conocimiento cultural de las cuestiones, por saber que hay cosas que desde la cultura política, de la cultura social se puede hacer. Y si se puede hacer en las estructuras políticas. Se puede hacer en las estructuras políticas de los partidos, porque las estructuras políticas las forman personas. Y esas personas que adquieren, como tú bien dices, el hecho de ser cuadro y necesitan de los espacios, pueden también en algún momento entender y comprender que las necesidades que Andalucía y su gente tengan una respuesta adecuada, depende de ellos y de la gente de allí, y esa conjunción tiene que existir y progresar en un proceso que, a mi entender en este momento, debe ser profundamente cultural, porque yo creo que la pérdida que nosotros hemos hecho desde el punto de vista de la izquierda es la pérdida del discurso cultural de la sociedad. Nosotros hemos perdido el discurso de la sociedad porque lo ha ganado la derecha en muchos momentos, porque ha impuesto toda esa posibilidad de volver a decir, a tener miedo sobre la gente que te puede llegar, a tener miedo a los derechos, etcétera, etcétera. Y hemos perdido esa batalla en muchas ocasiones, derivado muchas veces de malas decisiones en el ámbito político, porque por ejemplo en el ámbito educativo, porque en el ámbito educativo hemos dejado atrás de hacer muchas cosas que se deberían haber hecho, que no voy a entrar en ellas, pero que algunos de los que están aquí, que hemos hablado de ese tema desde el punto de vista de lo educativo, está ahí. Bueno, dicho esto de estos 2 ejemplos, ahí hay una cosa que la habéis dicho de paso, pero para mí resulta fundamental en esta historia. Y además que es un problema humano. Es un problema humano, yo lo entiendo, yo lo puedo entender, yo puedo entender que la gente se sienta perfectamente en el derecho de decir yo soy mejor que tú, yo eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender y no puedo comprender es que porque yo sea mejor que tú eres una puñetera porquería y tú no me dices a mí lo que tengo que hacer. Porque además si yo estoy, tú no estás, y si tú estás, yo no quiero saber nada de ti. Eso es el día a día de la política. Hoy en día estamos viendo en la política una pelea de gente por sacar la cara, la cabeza y decir que yo soy más que tú, y a ver si me quedo por encima tuya. Esas declaraciones de la Iglesia o de otros y tal, van en esa línea, y yo creo que ese es uno de los grandes pecados, por decirlo en términos de mi formación cristiana, pues es uno de los grandes pecados de esta sociedad, ¿no? En realidad es una cuestión realmente más dura de lo que yo pensaba. Tengo una larga experiencia en política, bastante larga. Creo que de los que aquí, excepto una persona que tengo aquí enfrente, soy el que sigue en edad, y tengo esa edad posiblemente suficiente como para ver muchas cosas, haber visto muchísimas cosas en política. Yo no me he podido creer, yo no me puedo creer, no he querido creérmelo, lo que he vivido, lo que he sufrido en los últimos 10 meses o 12 meses con la consecuencia de por Andalucía. Para mí es una vergüenza personal haber presenciado cómo actitudes absolutamente infantiles, porque no porque los niños sean malos, sino porque no saben lo que quieren en un momento determinado. Los niños tienen una idea fantástica y nos encargamos los mayores de quitársela, pero a niveles de decisiones personales
infantiles de que yo me levanto porque tú vas a hablar y yo no quiero saber ni de ti que estás hablando, me voy a quitar, y porque tú no lo puedo entender ni lo podría entender. Un amigo que me dijo un día, dice, tendría que escribir lo que has vivido. Dice, si tengo que escribirlo, me tengo que ir a Andalucía y de España, porque no puedo dejar títere con cabeza, porque es terrible lo que está ocurriendo a esos niveles. Y como lo estoy viendo, lo estoy tragando, por decirlo de alguna manera, digo que de todas maneras, a pesar de todo, por aquello de que dice Pino, que tengo mucha paciencia, bueno, pues será por eso, pienso que hay posibilidades de salir adelante de esta situación. Y las posibilidades se encuentran en encontrar ese punto de acuerdo, de interés, de donde tiene que estar la realidad de las cosas, que comparto con Pilar, que tiene que ser Andalucía y sus necesidades, porque son importantísimas para poder poner en marcha todo este proceso, para poder poner en marcha toda una idea de comunidad que no tenemos en este momento. No digo desde el punto de vista de la comunidad autónoma, sino de comunidad en el sentido comunitario, es decir, de la cooperación, del trabajar en equipo, de decir esto no tiene por qué ser trabajo de uno ni de otro, sino el trabajo en equipo. Eso no ha llegado a la política. Eso no ha llegado a la política de ninguno de los grupos políticos. Por mucho que en algunos casos, algunos ejemplos hubieran sido interesantes. Pero si llegan a partir de lo social y a partir de las acciones sociales, tenemos que aprender para hacerlas. Tenemos que aprender para hacerlas. Eso tiene que estar ahí, nos tiene que decir a nosotros que si esas personas hemos estado en esa situación, ¿por qué no pueden estar en esa situación también para los políticos y para llegar al acuerdo? Mira, hay diarias sesiones del día 16 de julio que se constituye, el 14 de julio que se constituye, el Parlamento andaluz hasta el día de hoy. No hay una sola votación en que por adelante, no Andalucía y por Andalucía no hayan votado juntos. Todos los casos. No hay ni un solo caso. No hay ni un solo caso. Es una vergüenza. Es una vergüenza que tenga que ocurrir dos votaciones o dos grupos que tengan que votar y que voten lo mismo sistemáticamente, sin embargo, sistemáticamente han estado separados. Y sistemáticamente van a seguir estando separados porque por lo menos una parte, eso lo digo con toda seguridad, no quiere saber nada de lo otro. Y eso hay que decirlo, como se ha dicho, y yo lo repito. La gente de Adelante Andalucía en este momento no quiere saber nada de todo el resto de la izquierda que está a su izquierda. Son los malos, son los que han matado, etcétera, etcétera. A mí me han dicho de todo, pero bueno. A eso no me importa que ya me han dicho. Esa cuestión nos tiene que hacer pensar una cosa. Primero, que lo programático parece no tener importancia porque parece que lo tenemos todo muy claro. Yo no estoy tampoco de acuerdo en eso. Podemos estar de acuerdo en lo que en términos educativos podemos decir que es el currículum básico. Bueno, no pasa nada. Tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo en el currículum básico, ¿sí? Porque eso básico lo tenemos para todo el mundo, la comprensión del currículum la tenemos para todo el mundo. Si eso sirve para todo, va a permitir que los que no sirvan, los que no les parezca bien puedan seguir por otro camino y puedan hacer otras cosas. Pero lo que es importante y nuclear, eso tiene que servir para todo el mundo estar en el mismo lugar. Yo estoy viendo gente que dice en un momento determinado, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, pero en función de la voluntad de que esto salga adelante, pues se hace. Creo que el gobierno de